Me escuchas en este martes 3 de marzo del año 2026. Vamos a estar revisando un poco la página de Narcopolíticos. La censura, por cierto, no se ha hecho esperar. El INE, dirigido por Guadalupe Tadei, que es afín, es partidaria de Morena, ha emprendido una serie de sanciones tendientes a la censura contra los periodistas que han realizado esta excelente página, este registro que se llama narcopolíticos.com. Narcopolíticos es un registro, como su nombre lo dice, de funcionarios, burócratas, empresarios y otros personajes de la vida pública mexicana que han protegido o colaborado con el crimen organizado. La complejidad, la complicidad de agentes estatales y privados con las organizaciones criminales ha sido fundamental para que estas organizaciones pudieran extender su poder y dominio en todo el país. Al exponer estas complicidades, buscamos luchar contra la impunidad jurídica y social que han tolerado estos abusos. Los mexicanos no estamos condenados a vivir sometidos a la violencia ni a la corrupción. Un trabajo del periodista Luis Chaparro, de su equipo Pie de Nota, Defensorex y Óscar Valderas. Últimos reportes, dice Alejandra Pulido, exsecretaria de la Administración de Querétaro por el Partido Acción Nacional. No hay error, porque Mauricio Curi, pese a ser panista, es un cómplice del régimen de Claudia Sheinbaum. Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán, diputado por Morena, socio de Andrés Manuel López Obrador y señalado de estar implicado en el asesinato del líder antinarco Carlos Manso. Vamos a ver ahorita ese caso. Néstor Camarillo, senador por el estado de Puebla, de Movimiento Ciudadano. Como puedes darte cuenta, no es una página que tenga un carácter partidista, que únicamente se atreva a hablar de la corrupción del partido oficialista, sino que es un registro imparcial de todos los relacionados. El recientemente detenido Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, por el partido Morena, cómplice total del cártel Jalisco Nueva Generación, extorsionando cerveceras, tequileras y el comercio de ese municipio. Carlos Lomelí Bolaños, amigo de Andrés Manuel López Obrador, senador de la República por Morena. Adrián de la Garza, aquí aparece alcalde de Monterrey por el Partido de la Revolución Institucional PRI. Esteban Villegas, gobernador de Durango por el PRI. Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, no solamente señalado de tráfico de drogas, sino también de armas para el cártel Jalisco. Nacho es el que le da, por cierto, Raúl Rocha Cantú, le da el premio de Miss Universo a Fátima Bosch y es el mismo personaje dueño del Casino Royal que en 2011 protagonizó una masacre bastante escandalosa. Nacho Campos, exalcalde de Uruapan, también por Morena. Salvador Cienfuegos Cepeda, exsecretario de Defensa de Enrique Peña Nieto, que fue detenido en los Estados Unidos por nexos con el cártel Beltrán Leiva, pero liberado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. También está el caso de Patricia Sosa, senadora por Morena en Tamaulipas, a Alfredo Ramírez Bedoya, que es parte de la mafia de Leonel Godoy, pues también señalado en vida y también por su viuda, la señora, eh, esta señora Quirós, por la señora Quirós de estar implicado en el asesinato de su marido, Carlos Manso. Grecia Quirós, estaba un momento recordando el nombre. Entonces, vamos a comenzar a revisar esta página. Obviamente aquí se contienen muchos, numerosos registros de narcopolíticos. Esto no le ha gustado para nada al INE, que defiende veladamente, defiende la narcopolítica desde cualquier partido, desde cualquier óptica, no solamente de Morena, aunque fundamentalmente de Morena. Vamos, por ejemplo, con este caso.
Alcalde de Tequila, Jalisco, miembro del cártel Jalisco Nueva Generación, fue presidente municipal de Tequila. Diego Rivera fue detenido en 2026 acusado por la Fiscalía de construir una organización criminal sin nombre en el Ayuntamiento de Tequila para extorsionar a comerciantes, secuestrar a pobladores y candidatos que compitieron en su contra. Rivera compitió 2 veces por el puesto de alcalde. La primera secuestró a 2 candidatos de Morena para obligarlos a renunciar y que él quedara como candidato, pero perdió frente al candidato del PAN. A pesar de ello, Morena volvió a presentarlo como candidato. Rivera ganó en 2024 con el apoyo territorial y financiero del 4 Letras, del cártel Jalisco Nueva Generación. Después se comprometió a pagarle 40 millones de pesos anuales a dicho cártel, financiado por extorsiones. Entre otros casos, el gobierno de Diego Rivera presuntamente extorsionó a la tequilera José Cuervo por 60 millones de pesos. Otras empresas que también se prestaron para esto le daban cuotas de 6 y 7 millones de pesos. También cobró 20,000 pesos mensuales a comerciantes, 1,500 semanales a artesanos. La estructura criminal que Rivera construyó en el municipio es un ejemplo extremo de narcoestado donde todo gobierno municipal se convierte en una organización criminal. Actualmente Rivera se encuentra en prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, pero lamentablemente la que dejan de sustituta también es del cártel, también es del CJNG. Relación con el crimen organizado, el caso de este alcalde, delitos de extorsión, secuestro contra la población. En febrero de 2026, Diego Rivera Navarro, entonces alcalde de Tequila, fue detenido por autoridades federales. La causa penal 39/2026, organización innominada pero afiliada al sindicato criminal del CJNG. Según las indagatorias, Rivera estableció una estructura criminal que incluía a su esposa, varios integrantes de su gabinete y utilizaban los cargos para ello. Número 1, pareja sentimental de Diego Rivera, Raquel Ñáñez Bugarín. Bugarín sería. 2, jefe de gabinete Diego López Ibarra, operador de Diego Rivera. 3, directores de seguridad pública Juan Manuel Sosa Pérez, brazo armado de la organización criminal encargado de ejecutar amenazas, extorsionar y brindar seguridad al grupo delictivo vinculado con el Rey Mago. 4, director de Catastro y Predial Juan Gabriel Toribio Villarreal, quien participó en la privación de la libertad de 2 candidatos de Morena. 5. Director de Tesorería Julio César Limón Trigueros, encargado de lavar dinero proveniente de las extorsiones. 6. Director de Padrón y Licencias Francisco Javier Rivera Gutiérrez, cuñado de Diego Rivera y director de las extorsiones a empresarios. 7. Directora de Recursos Humanos, Osmara Alejandra Araujo Aceves, cuya participación en la organización criminal no se describe. 8. Jona, chofer y escolta, movía el efectivo del grupo criminal o al grupo criminal. Uno de los testimonios recabados por la Fiscalía, pues elevan la gravedad de lo que hacía porque los integrantes del CJNG provenientes de Michoacán y de Colombia, es una organización internacional. La acusación de la Fiscalía revela que estos servidores públicos mantenían una estrecha relación con el cártel de Severo Flores Mendoza, alias el Rey Mago, ex jefe de policía de Ameca, Jalisco, señalado en 2022 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por promover sobornos para este cártel. Los morenistas secuestrados, encubrimiento del partido. Morena supo que secuestró a los candidatos que le habían ganado en encuesta a Diego Rivera, lo dejó hacer lo que quisiera. Morena evidentemente es un narcopartido cómplice. Las denuncias detallan cómo Rivera secuestró al candidato Guillermo Cordero García y su suplente Julio Alejandro García Gutiérrez para obligarlos a firmar su renuncia. Según el testimonio de Guillermo Cordero, lo citaron en un restaurante conocido como La Posta y lo levantaron en una camioneta Cherokee de alta gama. Cordero narra: al subirme al carro me colocaron una bolsa de tela negra y después me leyeron la cartilla.
Diego Rivera Navarro me quitó la bolsa y constantemente me amenazaba. Yo lo pude identificar plenamente, ya que fue la misma persona que me levantó. Guillermo fue trasladado a una casa de seguridad al oriente del municipio, donde fue golpeado y forzado a llamar por teléfono al suplente, candidato suplente Julio Alejandro García, para obligarlo también a firmar la renuncia. Tras la baja dentro de Morena, Diego Rivera perdió en la elección frente al candidato del PAN, José Alfonso Magallanes Rubio. A pesar de la violencia cometida contra los integrantes de Morena, el partido volvió a darle la candidatura, pese a que los candidatos se quejaron con el partido. Extorsión a tequileros y cerveceros. En 2025, la tequilera José Cuervo presentó una denuncia penal acusando a la administración de Diego Rivera de tratar de cobrarle el impuesto predial 20 veces la tasa legal, o sea, 20 veces más, por 20, lo que era lo justo, y una multa de 60 millones de pesos. Mientras retenía permisos, se intentaba cerrar una de sus plantas. Según algunos testimonios que forman parte de la investigación de la Fiscalía, el gobierno de Rivera pidió una extorsión de entre 6 y 7 millones de pesos respectivamente a otras dos tequileras para poder operar. Las extorsiones de Rivera no se limitan a grandes empresas. Uno de los testimonios recabados por la Fiscalía proviene de un comerciante que relató cómo clausuraron su negocio cuando le exigieron 50,000 pesos para poderlo abrir nuevamente. Rivera y sus colaboradores exigieron pagos hasta de 20,000 pesos. Cuando él no pudo pagarlo, le aplicaron una multa de 30,000 pesos y lo amenazaron con entregarlo al cártel Jalisco Nueva Generación para que lo asesinara. La Fiscalía General de la República también integró el testimonio de un artesano quien declaró que, tras la llegada de Rivera a la alcaldía, comenzó a ser extorsionado y cuando no logró cubrir con los pagos, el testigo sufrió de agresiones físicas, daños materiales, amenazas y la pérdida de su local. Otros afectados anunciaron extorsiones de hasta 150,000 pesos. No se andan con cifras pequeñas. Según el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, al menos 10 empresas cerveceras y tequileras ya habían presentado quejas de este tipo acerca de esta administración. El Mencho era el patrón y el suplente era Diego Rivera, quien también estuvo en sus fiestas. La Fiscalía logró tener también que Diego Rivera no solamente formaba parte del sindicato criminal, sino que tenía una lealtad, una complicidad, una amistad con Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. En los testimonios recabados por la Fiscalía se señala que Diego Rivera conocía plenamente al Mencho como su patrón, así se refería a él. En 2025, la banda de música regional criminal Los Alegres del Barranco hicieron un homenaje al Mencho en lienzo charro de tequila. El anfitrión del evento era precisamente Diego Rivera de Morena, por lo que fue citado a declarar ante la Fiscalía General de Jalisco por hacer apología del delito. Según una investigación publicada por el periódico Milenio, en su fiesta de cumpleaños 45, Rivera organizó una narcofiesta en la que tocó Chico Castro, quien tocó la canción La Yogueriza, dedicada a Abraham Jesús Ambriscano, alias El Yogurt, jefe del cártel Jalisco en Michoacán, Jalisco y Colima. Según un testimonio en la fiesta, el alcalde Rivera celebró pura gente del señor Mencho, lanzó ese grito cobarde. La trayectoria, entre comillas, profesional de este delincuente. Aquí hay una foto importante porque obviamente el amigo de Andrés Manuel López Obrador, el que recibió contratos multimillonarios corruptos en el ámbito farmacéutico, Carlos Lomelí Bolaños, quien ambicionaba ser gobernador de Jalisco, bueno, pues este personaje fue el que impulsó la carrera política de Diego Rivera, que no era precisamente la persona idónea para ser un alcalde. Según la información del registro de la candidatura, Diego Rivera reportó haber pues medio dejado a medio terminar la carrera de licenciado en Derecho. En 2021 secuestró a los candidatos de Morena para obligarlos a renunciar para ser alcalde de Tequila, Jalisco, con la única finalidad de servir al cártel y extorsionar a los productores de cerveza y de tequila, como su nombre lo dice, de ese municipio. A pesar de ello, en 2024 se postuló nuevamente. Morena le aceptó la candidatura porque Carlos Lomelí Bolaños lo impulsó.
siendo senador de la República por el partido narcotraficante Morena. Causa penal 39/2026 ante el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México de Almoloya de Juárez, el Altiplano. Ahí fue recluido y la información que se toma aquí viene tanto de medios nacionales como internacionales, comunicados de prensa de Estados Unidos, las sanciones que le impusieron y las acciones que tomó el partido Morena fueron premiarlo, dejarlo hacer lo que quisiera. Eso es lo que podemos ver, concluir de esta terrible historia. Una historia de terror tras otra son las que acumula la narcopolítica que la presidenta Sheinbaum sigue negando. Mensaje de Ancona Residencial. Se acabaron nuestras casas en Uriangato y a Paseo el Grande. Se compraron todas, pero aún tenemos algunas en Salamanca. Fraccionamiento Ancona Residencial, Circuito Brescia. Nuestro fraccionamiento está al costado del Tecnológico de Salamanca. Casas nuevas. Este modelo cuenta en la planta baja con sala, comedor, cocina, cuarto de servicio, medio baño, cuarto de estudio y patio cerrado posterior. En la segunda planta tiene 3 recámaras, 2 baños completos. Mejor opción imposible. Como siempre, nuestro condominio tiene áreas comunes como piscina, jardines, juegos infantiles, techado al aire libre, bancas y mesas para disfrutar del día. Sin preocupaciones, totalmente seguro. Nuestro condominio cuenta con accesos controlados y vigilancia por circuito cerrado 24 horas. Tenemos cercanía con escuelas, centros comerciales como Vía Alta, cines, bancos, entre muchos otros espacios y negocios cerca. Imagina todas las experiencias que te esperan vivir aquí. Agenda tu cita para conocer más sobre nuestras casas y facilidad para adquirirlas. Comunícate al teléfono 461-143-4459. Atiende Mónica Hernández, especialista en bienes raíces. Aceptamos crédito Infonavit, Caja Popular Mexicana, crédito Fobiste, créditos bancarios y pagos de contado. Un breve trámite y listo a estrenar tu nueva casa. En Ancona Residencial estamos para ayudarte. Nos adaptamos a tus necesidades. En Celaya contamos con varios modelos de casa. Sobre Avenida Camino Real, Fraccionamiento Sura, Circuito Domecq. Tenemos casas de 2 recámaras más sala de televisión por 1,160,000 pesos. Casas de 3 recámaras por 1,300,000 pesos. En Circuito Zenaida tenemos Fraccionamiento Sura en Celaya, Guanajuato. También sobre la avenida Camino Real. Casas de 2 recámaras por 1,490,000 pesos. Casas de 2 recámaras más sala de televisión por 1,585,000 pesos. Casas de 3 recámaras más cuarto de estudio por 1,700,000 pesos. Tu casa no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. No dudes en preguntar, seguro que tenemos algo que se adapte a tus necesidades. Ancona Residencial, Salamanca y Sura Residencial Celaya, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Momento de continuar. Bueno, pues estamos revisando el día de hoy la página de Narcopolíticos. Es una página realizada por colaboración de varios periodistas y que acredita de todos los partidos políticos, funcionarios de policía, militares, su relación con el crimen organizado. Vamos con el caso de Leonel Godoy. Territorio donde opera. Estado de Michoacán. Se le asocia a 2 grupos criminales, los Caballeros Templarios y la familia michoacana. Por tanto, tiene relación con Cárteles Unidos, que es una fusión entre todas esas organizaciones. ¿Qué cargos ha desempeñado? Diputado federal por Morena, Cámara de Diputados, 2024-2027, gobernador de Michoacán por el PRD de Andrés Manuel de 2008 a 2012.
que por cierto era cuando Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, y cuando Movimiento Ciudadano, Movimiento Naranja, apoyaban a Andrés Manuel López Obrador. Movimiento Naranja, en muchos sentidos, hay gente del narcopartido a favor de Morena, y fingen ser oposición. Relación con el crimen organizado, una síntesis, un abstract, un resumen. 3 grabaciones se le escucha a la Tuta, fundador de los Caballeros Templarios, muestra que Leonel Godoy, el gobernador y diputado por Morena, le avisó al cártel sobre reuniones con autoridades federales y le agradeció su apoyo para resolver algunos conflictos sociales, oposiciones del pueblo al crimen organizado. Además, la Tuta movilizó votantes para el hermano de Godoy, le ayudó a silenciar a un periodista y le entregó 25 millones de pesos para las elecciones de alcaldes perredistas al servicio de Andrés Manuel López Obrador en Michoacán. En su gobierno, Leonel Godoy designó a varios funcionarios relacionados con la familia michoacana y con los Caballeros Templarios. Varios de estos funcionarios fueron detenidos durante el Michoacanazo de 2009. ¿Se acuerdan cómo cómo Andrés Manuel satanizaba los operativos, ¿no?, de Felipe Calderón? Bueno, pues es precisamente ese el Michoacanazo, cuando la situación se había desquiciado completamente en Michoacán y el corrupto gobernador Cárdenas Batel había sido incluso el que suplicaba, uno anterior, nieto del general fundador del cártel de Sinaloa, Lázaro Cárdenas del Río. Bueno, pues le había solicitado a Felipe Calderón que enviara el ejército porque la situación se había completamente descontrolado. Entonces, aquí habla de que Leonel Godoy tuvo caídas precisamente en el Michoacanazo del año 2009 de sus cómplices. En su gabinete también incluyó a Iris Vianey Mendoza, quien tuvo un hijo con el primito, ex jefe de plaza de la familia michoacana, y sigue haciendo campaña Godoy públicamente, a favor de Godoy. Según el informe de la Sedena del Ejército de México, Godoy permitió el crecimiento de los cárteles cuando fue gobernador para desestabilizar, para desestabilizar la elección de 2015 a favor de su compañero de fórmula en el Senado, Silvano Aureoles, del PRD. Por supuesto que sí, nosotros nunca hemos defendido a Silvano Aureoles. Durante un tiempo como que se quiso disfrazar de oposición al narcotráfico de Morena, cuando él venía precisamente del PRD. El PRD de Andrés Manuel López Obrador y de los delincuentes Cárdenas nunca podrá ser realmente una oposición al narcopartido Morena, porque ese PRD no era más que el viejo PRI y Morena es precisamente el más viejo, reaccionario y antiguo PRI. Recientemente Godoy fue denunciado por Grecia Quirós, viuda del señor Carlos Manso, alcaldesa de Uruapan, por su posible involucramiento en el asesinato de su esposo. En varias ocasiones Carlos Manso lo señaló a él. El hermano del R1, del criminal R1, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manso, fue coordinador de la Comisión de Aguas en el gobierno de Godoy y también fue detenido en el Michoacanazo. El R1, por cierto, es familiar de otro político del narcopartido Morena. Solo para que nos demos idea de qué tan podrido está el partido. No me invento nada, aquí está el caso, es Roldán Álvarez Ayala, hermano, político morenista, cercano al R1, del cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán. Aquí aparece el hermano del R1 con la corrupción de Cuauhtémoc Cárdenas. Dentro de la historia no oficial, la historia que yo domino, el padre de Cuauhtémoc Cárdenas, el criminal Lázaro Cárdenas del Río, padre del cártel de Sinaloa, fundador del cártel de Sinaloa junto con la mafia judía italiana de los Estados Unidos, con la venia, con el aplauso, el apoyo del presidente Franklin Delano Roosevelt, ¿sí? Ese personaje tiene una complicidad también con la caída de Cuba
a manos del criminal Fidel Castro. La revolución la impulsaron ellos. En Uruapan, precisamente, había campos de entrenamiento para terroristas. Ahí asistió Fidel Castro y Ernesto El Che Guevara. De este clan familiar, Roldán es quien se ha dedicado a forjar trayectoria y posiciones políticas importantes para controlar puntos cruciales de la región de Tierra Caliente. El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, volvió a colocar en el foco de atención precisamente a los hermanos Álvarez Ayala. Su historia combina décadas de ocupar cargos públicos, operaciones delictivas, disputas internas. Y déjenme decirles que todas estas personas son analfabetas. Son personas salvajes prácticamente. Y están ocupando cargos que deberían de estar reservados para gente capaz. Por eso es que México también tiene un severo atraso. Los hermanos Roldán Álvarez Ayala, exalcalde y operador político con amplio arraigo local, tienen una trayectoria en los gobiernos, en las administraciones narcotraficantes de Lázaro Cárdenas Batel, hoy en Morena, de Leonel Godoy, hoy en Morena también, al que se afilió formalmente el 29 de marzo del año 2023, de acuerdo con el registro del INE. Roldán ha tenido presencia política sostenida incluso en medio de episodios que marcaron su carrera. En 2009 fue detenido durante el Michoacanazo, uno de los operativos de Felipe Calderón más satanizados por ¿quién creen? Por Andrés Manuel López Obrador. A ello se suman los señalamientos de corrupción, extorsión derivado de su paso por estas dependencias. La otra cara de Ramón Álvarez Ayala, apodado el R1, se le considera persona de mayor confianza del ahora difunto, gracias a Donald Trump, Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos dándonos una idea entonces de cómo es esta organización. Pero eso que dice la Fiscalía de Sheinbaum sobre que sobre que el narcotraficante licenciado del cártel Jalisco sería el autor del asesinato de Carlos Manso, eso es una mentira, para no tocar precisamente a estos capos criminales de Michoacán, en el que incluso podríamos teorizar que el que ordenó el asesinato de Carlos Manso pudo ser incluso el nieto de Lázaro Cárdenas del Río, porque hay que recordar que ellos tienen una trayectoria de matar personas inocentes. Y bueno, Lázaro Cárdenas, hacer una memoria de toda la gente que traicionó, de toda la gente que asesinó para mantenerse en el poder, sería una historia larguísima. Yo estoy escribiendo una biografía no autorizada, seguramente algunos dirán ilegal, de Lázaro Cárdenas, donde pues hablamos de cómo asesinó a traición al presidente Venustiano Carranza. Por eso es que el país no sale de su atraso, porque está dominado por puros asesinos y mentirosos de este tipo. ¿Qué más tiene en estos archivos? Bueno, pues además de ser uno de los fundadores del PRD y Morena, Godoy, exgobernador de Michoacán 2008-2012, permitió el crecimiento del narcotráfico en su estado, ya lo habíamos comentado, su relación con la familia michoacana y los caballeros templarios, que ya también están en el Estado de México con Delfina. Godoy, testigo del nacimiento del narcoterrorismo. Después de que el gobernador gritó el último Viva México y tocó las campanas, estallaron 2 granadas que afectaron, que lesionaron a 30,000 asistentes, perdieron la vida 8 personas e hirieron 132. Así surgió el primer narcoatentado terrorista de la historia de México. Pero los medios mercenarios de la izquierda narcotraficante, entre los que también podremos encontrar a la revista Proceso en aquel entonces, Aristegui Noticias y entre otros, se les ocurrió decir que esto había sido consecuencia de que el presidente Calderón le había pegado al avispero, ¿no? Esa era la justificación que se daba para esto, que era la relación criminal en realidad de Leonel Godoy, que existió antes de la guerra contra el narco. O sea, la guerra contra el narco no se entiende sin la alianza o entrega de estos gobiernos del Estado al narcotráfico. Una cosa es primero, ¿no? Una cosa causa la otra. No es al revés, no la causa, ¿verdad?
no la causa, no el efecto crea la causa crea el efecto. Aunque todavía se desconoce qué grupo cometió el atentado, este ocurrió en el contexto de la guerra iniciada por la incursión de los Zetas en Michoacán, enviados en 2001 por el Cártel del Golfo para conquistar Michoacán. En 2007, durante el sexenio de Lázaro Cárdenas Batel, que estuvo del año 2002 al año 2008, Godoy era secretario de gobierno. La familia michoacana surgió para combatir a los Zetas y el Cártel del Milenio, que el Cártel del Milenio se convirtió después en el Cártel Jalisco. En septiembre del año 2007, la familia michoacana hizo su primera aparición arrojando 5 cabezas humanas de integrantes de los Zetas en un bar de Uruapan. El mensaje era: la familia no mata por paga, no mata mujeres, no mata inocentes, solo muere quien debe morir. Sépalo toda la gente, esto es justicia divina. Tienen el cinismo de decir que son garantes de la justicia divina. Bueno, pues le cayó la justicia divina entonces a Nemesio Ceguera Cervantes. Antes de estos hechos, Lázaro Cárdenas Batel sostuvo que la familia no existía, o sea, que la familia michoacana no existía. Sí, también hay negacionistas dentro del partido Morena. Lázaro Cárdenas Batel sostuvo que la familia michoacana como mafia no existía. 2 meses después, en noviembre de 2006, la misma familia michoacana le contestó, le dijo que salir de la opresión, de la humillación a la que siempre fuimos sometidos de personas como los del Cártel del Milenio, como narra José Gil Olmos en su libro Batallas de Michoacán, la familia michoacana pronto mostró que es una narcosecta militarizada con amplia capacidad operativa y dirigió varios ataques contra la población que decía proteger. Todo al amparo del señor Lázaro Cárdenas Batel. La Tuta, amigo de la infancia de Godoy. Existen al menos 3 audios y videos en que Leonel Godoy estaba conservando Gómez Martínez alias La Tuta, uno de los fundadores del cártel de los Caballeros Templarios. Si ustedes debaten esta clase de temas con un chairo morenista ex perredista, ¿qué es lo que les dirá? Se inventan fantasías en que Calderón es el hermano o el más cercano a Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, pero en realidad, ¿quién lo es? Leonel Godoy y Andrés Manuel López Obrador. Su principal operador electoral era La Tuta. La Tuta, que ejercía como cargos de juez en el estado de Michoacán repartiendo herencias, bueno, hasta bodas oficiaba. Entonces, aquí lo que estamos viendo simplemente es que hay una relación más antigua, de entendimientos. 2010 se publicó una conversación entre Julio César Godoy Toscano, medio hermano de Leonel Godoy, tenía padre adúltero, y La Tuta. La Tuta le dice al hermano del entonces gobernador que cuenta con todo el apoyo para ganar su elección como diputado federal, muy discretamente por debajo de toda la gente para usted, sin amenazar a ningún candidato, sin amenazar a ningún, dice culero, de los otros de ustedes, usted gana compa. La conversación, Godoy Toscano le pregunta a La Tuta sobre una declaración que dio a un integrante de los Caballeros Templarios ante autoridades federales. El hermano del gobernador también le reclama sobre un periodista que trabajaba para los Caballeros Templarios y le pide que le ayude a que le baje de huevos. Para resolverlo, La Tuta le pide que busque al periodista y que lo enlace telefónicamente para detener las publicaciones. En 2011 se publica una conversación telefónica de 2009 entre La Tuta y Dionisio Loya, el tío, también fundador de los Caballeros Templarios, en el que comentan la reunión entre Leonel Godoy y el ejército. En ella, el narcotraficante conocido como el tío le reclama que Godoy se haya reunido con autoridades federales. Dice, allí va a estar Godoy también. Y luego ese güey, ¿qué es lo que anda haciendo? Después La Tuta justifica al gobernador, dice, tío, no, es cosa de él, es cosa de los militares, y como es gobernador del estado tiene que tener presencia. Eso no depende de él, tío. Se supone que es la autoridad estatal, pero nos avisa desde temprano. O sea, para que nunca los atraparan, para que se frustraran los operativos, Leonel Godoy delataba los operativos militares. Y este delincuente pues es hoy orgullosamente miembro del partido Morena.
3. En 2015 se publicó un video de las conversaciones donde la tuta habla sobre cómo ayudó a Leonel Godoy a resolver un problema de transportistas en el estado y el profe se lo agradece. En esta misma conversación, la tuta narra una conversación sobre el mismo tema que sostuvo con Fidel Calderón Torreblanca, exdiputado de Morena 2021 al 24 y exsecretario de gobierno de Godoy. El michoacanazo, si se hubiera hecho bien, tendría que haber cargado con un criminal como Leonel Godoy, pero por alguna extraña razón no se hizo. Pasaron también cosas muy extrañas durante el gobierno del presidente Calderón, en que se protegió mucho a criminales de Morena, actual de Morena. Por ejemplo, cuando encontraron toneladas de marihuana en una propiedad de Ricardo Monreal, en Zacatecas, pues extrañamente la investigación no se dirigió contra los Monreal. ¿Por qué? Desde el inicio de la administración en marzo del año 2008, Leonel Godoy construyó su gobierno con varios funcionarios con acusaciones criminales como Ignacio Mendoza Jiménez, designado subprocurador de Morelia, que ya habían sido relacionados con la Policía Federal Preventiva, la PFP, denunciado por extorsión secuestro, así como Zaida Sagreda Hernández, quien estuvo presa por secuestro y lesiones antes de su designación como secretaria de Educación Pública en la averiguación previa 299-2002. Durante el michoacanazo, ordenado por el expresidente Felipe Calderón, antes de las elecciones de 2009 fueron detenidos 38 funcionarios locales acusados de colaborar con la familia michoacana y los caballeros templarios. Entre ellos se encontraban varios altos funcionarios del gobierno de Godoy, su procurador general de justicia, Miguel García Hurtado; 2. Su coordinador de asesores, Ramón Ponce Ponce; 3. Su primera secretaria de Seguridad Pública, Citlali Fernández González; 4. Mario Bautista Ramírez, director del Instituto Estatal de Formación Policial; 5. Julio César Godoy, su hermano y entonces candidato a diputado federal. Obviamente que todo esto no se creó en un solo día, obviamente que todo esto surge y resurge como una herencia maldita de Lázaro Cárdenas del Río. Aunque muchos lo vean lejano en el tiempo, yo lo veo tan presente porque sé perfectamente cómo se entrelazan estas conexiones para que pudieran surgir delincuentes desde sus hijos, nietos, hasta personajes como Godoy o el Cártel Jalisco. El narcohermano de Leonel Godoy, Julio César Godoy Toscano, medio hermano del entonces gobernador Leonel Godoy, también incluido en la lista de narcopolíticos, fue electo como diputado federal del PRD en 2009. La joven templaria del gobierno de Godoy, habríamos de preguntar también, porque hay muy poca información, ¿por qué se hicieron llamar los caballeros templarios? Me llama poderosamente la atención, porque hablar de esa orden de caballería, satánica por cierto, es poco comprensible para el grueso de la población. Información fiable sobre esa secta no la encuentras en internet. ¿Cuál habrá sido la idea de la tuta de hacerse llamar así? ¿Será un hombre simplemente cualquiera o tenían tal vez alguna afinidad ideológica o sectaria con los caballeros templarios reales? Nunca hemos podido encontrar esa información. Por lo general, las organizaciones criminales asumen nombres un tanto genéricos. La joven templaria, ¿quién es? Iris Vianey Mendoza. Para la administración de Godoy era secretaria de la Juventud y era miembro del cártel Caballeros Templarios, como lo mostró el periodista José Gil Olmos en su libro Batallas de Michoacán 2013, donde aparece una fotografía de ella con Melissa Plancarte, hija de Enrique Plancarte, operador financiero de dicho grupo criminal. ¿Ustedes creen que no lo sabía Godoy? Lo sabía perfectamente. Precursor de las narcoelecciones. Pues ya lo hemos comentado, Godoy hizo de dos grupos criminales sus principales operadores electorales. Este mismo modus operandi fue detectado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sancionó con la anulación de las casillas en 4 municipios que operaron a favor de su cómplice Alfredo Ramírez Bedoya, actual gobernador de Michoacán por Morena. El tribunal reconoció al menos parcialmente que la organización criminal Cárteles Unidos, a la que pertenece la familia de Godoy, pues habrían operado a favor de él.
La denuncia por asesinato de Carlos Manso y su amistad con el R1. El alcalde de Uruapan, Carlos Manso, asesinado en 2025, 1 de noviembre, señaló en vida en varias ocasiones a Leonel Godoy como el responsable de buscar su muerte. Afirmó Carlos Manso: la elección de 2027 no es contra Raúl Morón, es contra Leonel Godoy, el padrino político y orquestador de esta mafia de rufianes que destruyen al PRD y trajeron a los delincuentes a Michoacán, que generaron un caos en delincuencia e inseguridad con consecuencias letales para el pueblo de Michoacán. Fin de cita. Por ello, en febrero del año 2026, la viuda de Carlos Manso y alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, presentó una denuncia penal donde solicitó que se investigue a Leonel Godoy y a Raúl Morón, así como a Nacho Campos, actores políticos vinculados al asesinato de su marido. La señora Grecia Quirós declaró: vamos a ser claros hacia qué actores políticos ustedes saben que en vida Carlos denunció de manera formal y directa a Raúl Morón, a Leonel Godoy y al expresidente de Uruapan, Ignacio Benjamín. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? Pues que la autoridad no quiere investigarlos, porque es una autoridad derivada de Morena. En una entrevista para Tragaluz, Leonel Godoy reconoció su amistad con Roldán Álvarez Ayala, hermano del presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manso, que en paz descanse, Ramón Álvarez Ayala, el R1. Godoy reconoció que Roldán fue un importante líder político de Apatzingán por mucho tiempo, pero omitió mencionar que Roldán fue uno de los funcionarios detenidos en el Michoacanazo, ordenado en 2009 por el entonces presidente Felipe Calderón, el super archienemigo, ¿no?, del partido narcotraficante Morena, según los mismos morenistas han querido retratarlo, aunque varios morenistas trabajaron para Felipe Calderón. Según ha explicado el secretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch, el R1, integrante del CJNG, ordenó a Jorge Armando, alias el licenciado, que privara de la vida a Carlos Manso, el alcalde de Uruapan. Sin embargo, antes de la denuncia de Grecia Quirós, las autoridades federales no habían informado sobre ninguna investigación que apuntara a los hermanos R1 como el clan Álvarez Ayala, por lo cual esto es muy sospechoso, porque puede entenderse que la autoridad, pudiendo detener un desenlace fatal para la vida de Carlos Manso, no lo hicieron. Los resultados del narcogobierno: recibí grave a Michoacán, lo entregué peor. Al final del sexenio de Godoy en el año 2012, los Caballeros Templarios ya tenían 225 células criminales operando en el estado. Varios líderes del brazo de operación social y mediática de los Caballeros Templarios habían formado parte del gobierno de Cárdenas Batel, como Alfonso Solórzano Fraga, exsecretario de Obras Públicas, Tito Emigdio Fernández Torres, subsecretario del gobierno de Cárdenas Batel. Según el periodista Gil Olmos, Batallas Michoacán, entre las páginas 127 y 131, al terminar el gobierno de Godoy, reconoció que recibió a Michoacán y que lo entregó peor. Grave Michoacán y lo entregó peor. ¿Qué más? Pues nada, es un narcopolítico. Si con todo esto no le hace nada, pues no entiendo a dónde estén viendo las autoridades. Años fundacionales para los partidos, los cárteles de la droga y las narcoelecciones. El PRD comenzó a gobernar Michoacán en el año 2002 con Lázaro Cárdenas Batel, creado hijo del fundador, Cuauhtémoc Cárdenas. Eso también es nepotismo, ¿no? Quien también fue gobernador del estado, pero con el PRI de 1980 a 1986. Al igual que su abuelo, Lázaro Cárdenas del Río, gobernador de Michoacán de 1928 a 1932 y expresidente de la República del 34 al 40, desde 2024 Cárdenas Batel se desempeñó como jefe de oficina de la presidencia de Claudia Sheinbaum, practicante de brujería, públicamente. Leonel Godoy formó parte del gabinete de Cárdenas Batel como secretario de gobierno y después se convirtió en su sucesor de 2008 a 2012. Además, en 2015 operó a favor del perredista Silvano Aureoles. 2015-2021, también incluido en narcopolíticos. Por cierto, está, prófugo, ¿no? Está como desaparecido. Al mismo grupo político gobierna actualmente Michoacán con Alfredo Ramírez Bedoya. Silvano Aureoles no era de otra fuerza política, sino de la misma, de Alfredo Ramírez Bedoya.
Y bueno, ya hemos visto que otro operador del narco, Gerardo Fernández Noroña, que tampoco ha sido detenido pese a ser una persona cercana al Mencho, ahora se sabe, que habría recibido más de 20 millones de dólares para la campaña de Claudia Sheinbaum 2024. Bueno, pues ese personaje la ha agarrado a atacar a la viuda de Carlos Manso. ¿Por qué? Porque quieren imponer en la gobernatura a Raúl Morón Orozco. Y pues las campañas de ataque contra la señora Grecia Quirós por parte del narcotraficante Partido Morena, ustedes saben cómo atacan de forma hiriente, cómo se ensañan contra la familia, contra gente que no tiene nada que ver en la política, cómo amenazan de muerte, cómo insultan, cómo denigran, llaman narcotraficante la memoria del señor Carlos Manso, que para nada tenía algo así, llaman huila, prostituta a la señora, a la viuda, Grecia Quirós, intentan ensuciarlos. Bueno, al punto la locura tienen los morenistas de inventarse que la señora Grecia Quirós tuvo que ver en el descarrilamiento del tren interoceánico que mata 14 personas. Son tonterías para que siga gobernando la mafia criminal de Leonel Godoy a través de Raúl Morón Orozco. En resumen, a pesar de algunas tensiones y rupturas dentro del mismo narcopartido, sigue manteniéndose dentro de la misma organización criminal desde el año 2002. Porque Morena no surgió en el año 2012, si tú lo estabas pensando. Morena es una organización criminal que surge en 1929. Los Zetas y la familia michoacana en 2001, el Cártel del Golfo envió a los Zetas a Michoacán para arrebatarle el dominio de los estados a otros grupos criminales como los Valencia o el Cártel del Milenio, que después se hizo el Cártel Jalisco. Entonces estaban aliados al Cártel de Sinaloa. Luego creo que lo están, pero con los chapitos actualmente. La llegada de los Zetas al estado detonó una gran guerra entre los grupos criminales que se armaron y escalaron en la violencia para mantener la plaza. La familia michoacana surgió con Cárdenas Batel, quien tuvo el cinismo de negar la existencia de dicha organización criminal. Empezaron a combatir a los Zetas y al Cártel del Milenio, el típico que el cártel dice ser el defensor del pueblo. En septiembre del año 2007, la familia michoacana hizo su primera aparición arrojando 5 cabezas decapitadas de integrantes de los Zetas en el interior de un bar en Uruapan, con el mensaje: la familia no mata por paga, no mata mujeres, no mata inocentes, solo muere quien debe de morir, sépalo toda la gente, esto es justicia divina. Ante estos hechos, Lázaro Cárdenas Batel sostuvo que la familia michoacana no existía. Bueno, esto ya más bien es una reproducción de lo anterior y ya te deja comprender de una forma más clara, sin mitologías, quiénes son realmente los que presiden el terror en el país. No es una cosa que se haya creado en un solo día. Viene de larga data. Viene de antiguo. Y además, este tiene conexión con este de acá y este tiene conexión con este de acá. Entonces, no crean que es una situación aislada del país. Y lo peor de todo, todos estos fueron admitidos por Andrés Manuel en su organización. Incluso aquellos que aquí dice PAN, esta señora de Querétaro, o los que dicen de Movimiento Ciudadano. Les voy a decir por qué. Porque con todo el poder que tenía Andrés Manuel, fácilmente hubiera podido enviar a la cárcel a narcopolíticos de esos partidos. Pero también había ese pacto de no agresión. ¿Y por qué había ese pacto de no agresión? Porque era el pacto de abrazos, no balazos. Por ejemplo, tú ves a esta política, a Alejandra Pulido, exsecretaria de Administración de Querétaro, del PAN. Pero en realidad su partido no es el PAN. Su partido es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Alejandra Pulido Briceño fue identificada por la Agencia de Investigación Ambiental como socia y cofacilitadora de la red transnacional de tráfico de drogas, de tráfico ilegal de mercurio, controlada por el Cártel Jalisco Nueva Generación. La red operaba desde minas ubicadas en la reserva de la biosfera de Sierra Gorda, Querétaro, donde el cártel controla directamente al menos 5 yacimientos. Por cierto, no puedo avanzar sin tomar nota de que se habla
de que el cártel Jalisco Nueva Generación, con la ayuda de Nicolás Maduro, habría desviado toneladas precisamente de mercurio, utilizado en la minería, altamente tóxico, precisamente a Venezuela. Tenemos que ver eso, ¿no? Tenemos que revisar eso de cómo el cártel Jalisco Nueva Generación estaba enviando toneladas de mercurio al narcoestado de Venezuela. La reflexión que hice ayer es que el hecho de que el presidente Donald Trump haya detenido o ejecutado a líderes criminales como el Mencho, detenido a Nicolás Maduro en una prisión de alta seguridad, al Mayo Zambada, a el Chapo Guzmán, a los hijos del Chapo Guzmán, esto es realmente algo bueno. Es bueno para el mundo. La situación sigue siendo muy desesperada en el mundo, pero digamos que el mundo es un poco más seguro después de la caída de estos jefes criminales sirvientes de Satanás. Esto es lo que habría publicado el periódico El Universal. Ya lo tenemos aquí en recorte de PDF. Dice lo siguiente: investigan tráfico de mercurio del cártel Jalisco Nueva Generación a América Latina. Una investigación de Aaron Worth y Miriam Ramírez. Un contenedor procedente de Colima, declarado como piedra triturada y de decoración, fue asegurado en Perú tras descubrirse que ocultaba 4 toneladas de mercurio líquido. La incautación destapó una red internacional de contrabando que se conecta con empresas de México, Perú y Bolivia. Las autoridades señalan la presunta participación del cártel Jalisco en el abastecimiento de minas ilegales en la zona como en la región de oro que es la Amazonia. Entonces podría incluso tener conexiones con Rusia. Muestra una investigación periodística de Ojo Público, de El Universal con Ojo Público. Indagan ruta internacional del mercurio del cártel Jalisco Nueva Generación. El 1 de junio de 2025, casi a las 11 de la noche, un contenedor llegó a Puerto Callao, en Perú. 5 días antes había partido de Puerto Manzanillo, Colima, donde está la narcomarina de Sheinbaum. La documentación del embarque señala que transportaba 800 sacos de piedra triturada, 25 kilogramos cada uno, con destino final Bolivia. Bolivia, que es un narcoestado productor de coca, gobernado hasta hace poco por la izquierda. La carga, sin embargo, nunca salió de Perú, se quedó en Perú. Después de una alerta de inteligencia, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria de Perú, SUNAT, intervino para ver este envío que no era lo que se había declarado en aduanas. Detrás de la extracción del oro en México se encuentra el cártel Jalisco Nueva Generación, que controla la explotación de mercurio en algunas minas, como por ejemplo el estado de Querétaro, según el informe emitido por la EIA, que es la Agencia de Investigación Ambiental. Análisis de Ojo Público basado en documentación fiscal permite reconstruir el esquema de contrabando de mercurio desde México hasta Perú y hasta Venezuela, porque hay otra investigación que nos habla precisamente de cómo había también operaciones allá. Bueno, vamos entonces a dejar esta parte de aquí. Esto se publicó el 1 precisamente de marzo. Todo viene muy acompasado, vamos a buen tiempo. Y repito el nombre: Alejandra Pulido Briceño, de extracción política del PAN, pero su verdadero partido, lo mismo que los políticos de Morena, es Cártel Jalisco Nueva Generación. Y esto explicaría también por qué el gobernador Mauricio Curi dice que va a luchar a la muerte, hasta la muerte, para defender a Claudia Sheinbaum. De acuerdo con la investigación, Pulido tenía conocimiento pleno de las operaciones de contrabando encabezadas por Juan José Zamorano Dávila, líder de la estructura criminal, y su expareja. Esta red movilizó más de 200 toneladas de mercurio hacia Sudamérica, insumo clave para la extracción ilegal de oro, generando miles de millones de dólares para el crimen organizado. Su participación permitió articular el vínculo entre minería ilegal, lavado de dinero y fortalecimiento financiero del cártel Jalisco. En las minas de Sierra Gorda, Querétaro, ubicadas en municipios como Pinal de Amoles, Peña Miller,
San Joaquín y Cadereyta, se encuentra el centro de una red de extracción de mercurio controlada por dicho cártel, que luego es contrabandeado a Sudamérica para extraer oro de manera ilegal. Esta red fue revelada en 2025 por la Agencia de Investigación Ambiental EIA, una organización dedicada a exponer crímenes ambientales en todo el mundo. La investigación muestra la complicidad de políticos mexicanos como Alejandra Pulido, secretaria del Ayuntamiento de Querétaro por el Partido Acción Nacional. El proceso de extracción de mercurio en México hasta su llegada a Sudamérica es controlado por cárteles mexicanos con la complicidad de políticos y funcionarios. Según la organización, ese cártel de las 4 letras controla 5 minas en reserva de la biosfera Sierra Gorda en Querétaro, unos lugares que se llaman Cristo Vive, La Fe, El Mono, La Peña y La Perla. Se calcula que desde abril 2019 a junio 2025 la cantidad de mercurio ilegal que han traficado de México a Colombia es de aproximadamente 200 toneladas, lo que ha producido por lo menos 8 millones de dólares en oro ilegal al precio actual, que ha beneficiado a varias organizaciones criminales como el Cártel Jalisco. Pero fundamentalmente el Cártel Jalisco. ¿Sí? Esto explica pues, los recursos ilimitados de que dispone dicha organización. Pero que debemos de decir que no es una organización infalible porque fue aplastada y está siendo aplastada en gran medida por órdenes del presidente Trump. Así que, pues, no es un poder que pudiéramos decir deseable, ¿no? No es un poder invencible. Relación de Alejandra Pulido con el tráfico ilegal de mercurio. El informe también reveló la participación de la exfuncionaria de Querétaro, Atsiri Alejandra Pulido Briceño, en la red de tráfico ilegal de mercurio de ese cártel. La investigación la identificó como el líder de una extracción ilegal a Juan José Zamorano Dávila, su amante, el cual fue entrevistado de manera encubierta por investigadores de esta agencia y le encontraron que estaba contrabandeando mercurio por lo menos desde hacía más de 10 años. En una videoconferencia, el líder de la red presentó a Alejandra Pulido como su socia. En el informe detalla eso, ¿no? El mercurio es uno de 10 químicos dañinos para el ser humano. La extracción ilegal de mercurio ha causado graves afectaciones al medio ambiente, dañando mantos acuíferos, contaminándolos, destruyendo bosques, campos de cultivo, el aire que respiramos todos. Te debe de dar una idea de lo que están haciendo. Porque es solamente un rastro de muerte y destrucción lo que van dejando. Entonces, ¿qué es lo que dice? El mercurio extraído de las minas mencionadas se contrabandea fuera del país y se transporta en envíos que se presenta como grava o piedra decorativa. ¿Por qué? Pues es la forma más fácil de justificar el peso, que es más o menos similar. Se utiliza para buscar oro que se pueda extraer de sedimentos de ríos y suelos, mezclado con el material mercurio, forma una amalgama que luego se calienta para evaporar el mercurio y el oro sale puro. De esta forma, por eso es que quieren tanto mercurio, porque como que es absorbente, ¿no? El mercurio del oro, y luego lo evaporan y ya tienen el oro. Queda como por proceso de ¿qué? De evaporación, de decantación. Esa técnica es barata y simple, por eso sigue usándose ampliamente, aunque sea extremadamente tóxica y dañina. Pues imagínense, si está en estado líquido quiere decir que se puede evaporar, y si se evapora el mercurio, es un metal pesado. Es un metal que puede generar derrames cerebrales, cáncer. Bueno, pues esta señora, Alejandra Pulido Briceño, ha participado en esto. Y aquí está el esquema de expansión, que solamente es una muestra muy pequeña. Las minas se ven así. Vamos a ver si encontramos ahora el nexo con Maduro. Para finalizar, pues tenemos esto, ¿no? Nicolás Maduro dio pasaportes diplomáticos a narcos mexicanos y facilitó envíos para lavar dinero hacia México. De esto lo acusa la Fiscalía de los Estados Unidos. La acusación, que se lleva a cabo en la Corte para el Distrito Sur de Nueva York, ante el Gran Jurado, precisa estos delitos.
Transportó grandes cantidades de polvo blanco bajo la protección de la Fuerza del Orden Venezolana, es decir, el Ejército, el Cártel Los Soles, siendo miembro de la Asamblea Nacional. Proporcionó pasaportes diplomáticos venezolanos a traficantes y facilitó la cobertura diplomática de aviones utilizados por lavadores de dinero para repatriar dinero del narcotráfico desde México a Venezuela, siendo ministro de Relaciones Exteriores. Como presidente permitió la corrupción impulsada por el polvo blanco en su propio beneficio y en los miembros, y él como miembro, ¿no?, del gobierno, y a su familia también le resulta en beneficio. Los implicados son Diosdado Cabello Rondón, ministro del Interior y de Paz y Justicia, Justicia y Paz, Ramón Rodríguez Chacín, Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior y Justicia, Cilia Adela Flores de Maduro, esposa de Nicolás Maduro y primera dama, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, alias Nicolásito, hijo de Nicolás Maduro, alias El Príncipe, Héctor Rustenford Guerrero Flores, alias El Niño Guerrero. Este era un criminal, es un criminal del cártel Tren de Aragua. Bueno, pues aquí menciona, desde 1999 se asoció al grupo terrorista FARC, el Ejército de Liberación Nacional, esos de Colombia, al cártel de Sinaloa, al cártel Los Zetas y al cártel Tren de Aragua, incluyendo al líder de el cártel Tren de Aragua, Héctor Rustenford Guerrero Flores, alias El Niño Guerrero. En la acusación señala que El Niño Guerrero ha sido líder por más de una década de ese grupo criminal, el Tren de Aragua, que ya opera en México, periodo durante el cual miembros y asociados de esta organización criminal han participado en una amplia gama de delitos, incluyendo extorsiones, secuestros, asesinato, tráfico de drogas, tráfico de armas, prostitución, tráfico sexual, robos, asaltos a bancos, lavado de dinero en Venezuela, Estados Unidos y México. Precisamente aquí en México, ellos fueron los que asesinaron a varias sexoservidoras que no querían pagarle la extorsión. Entonces Maduro también se nutría del dinero de la prostitución en el extranjero. Esto entonces debe de dejarte una idea más completa de lo complejo que es este sistema criminal y en el cual nos estamos dando cuenta que lamentablemente una amplia proporción de la población mexicana ha colaborado con estos criminales. Una amplia proporción de la población mexicana, no es broma, son criminales. Se pueden considerar criminales. ¿Qué más tenemos? Sandra Cuevas, de La Choquiza, Manuel Roberto Farías Laguna, que es sobrinito del secretario de Marina de Andrés Manuel, Américo Villarreal, huachicolero también financiado por Sergio Carmona, Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla del PAN, Mario Figueroa Mundo, alcalde de Taxco, Movimiento Ciudadano. ¿Saben lo que pasó en Taxco, no? Mauro Jauregui, alcalde de Apulco por Movimiento Ciudadano, Hernán Bermúdez Requena, el líder de la Barredora, el secretario de Seguridad de Adán Augusto, Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán y cómplice de Leonel Godoy, por tanto también de Andrés Manuel, Thomas Yarrington, del PRI en Tamaulipas, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Federal. Aquí le ponen del PAN, pero en realidad no tenía afiliación política. Podríamos decir que estaba, ¿no?, con Felipe Calderón, porque se lo impusieron por recomendaciones a la fuerza los Slim, la familia de Slim, y ya saben en lo que resultó, era un agregado del cártel de Sinaloa. Anabel Ávila, alcaldesa de Coalcomán, es la que aparece con el cártel Jalisco Nueva Generación celebrando. Edgar Beitia, exfiscal de Nayarit por el PRI, estuvo en un gobierno del PRI. Julio César Godoy Toscano, exdiputado federal, familiar del que ya mencionamos. Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla del PRI y era jefe de Alejandro Armenta, el que actualmente es gobernador por Morena. Tania Contreras, que es presidente del Poder Judicial de Tamaulipas por el narcopartido Morena. Rubén Rocha Moya, ligado a Ismael El Mayo Zambada.
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, que ahora quiere imponer a su esposa como gobernadora. La lista es larga, pero si lees detenidamente Narcopolíticos, puedes empezar a tener mayor conocimiento sobre quién es quién dentro de la política y qué es lo que persiguen. Bueno, pues esto es así como vamos a cerrar con esta revisión especial de este día 3 de marzo del año 2026 acerca de la narcopolítica mexicana.